is not the day you die. It's a wonderful life. You're not alone. The struggle we all own. The devil's real. You don't need to be scared. Muy buenas noches, Sandra Morrison. Estoy bien emocionado por este nuevo episodio de A Través de la Grieta. Muchas gracias, Orlando y Fer, en la producción de los capítulos, que se va viendo como cada vez va viendo nuevas añadiduras que le van metiendo más nivel, y estoy bien contento con el trabajo que están haciendo. La neta, muchas felicidades. Y muchas felicidades también a Maca Arlet Trinidad, que se avienta estas delicias siempre para cada episodio. Se la rifa. Y hoy nos acompañamos con unos carajillos. Qué rico. Qué rico. Apenas sí. para después aguantar de todo el día. Sí. Aparte estamos grabando que es jueves en la noche, ¿no? Sí. Entonces sí, está cansadito, pero hay actitud, hay energía. Así que vamos. ¿Hay carajillos? Hay carajillos. Nuestra gasolina de la noche, ¿verdad? Pues muchas gracias por aceptar la invitación, Sandra y Morrison, amigas de años, entonces ya tenía muchas ganas de grabar con ustedes. Sí. Y aparte creo que el tema se da, o sea, creo que no había otro tema que abordar con ustedes. O sea, bueno, había varios, pero creo que el tema es como un tema que ya tenemos varias experiencia profesional llevándolo, trabajándolo, y creo que podrían salir cosas muy padres alrededor de esto. Bueno, eso apenas es mi expectativa, ¿no? Y creo que no es para menos, porque creo que hay mucho material, ¿no? La violencia, finalmente vamos a hablar, ¿no? De la violencia, un tema que además es muy delicado, ¿no? Por lo que toca, ¿no? O sea, fibras sensibles, ¿no? O sea, estamos hablando de un tema que acaba con vidas, y que sin embargo implica como también, ¿no? O sea, desmenuzar qué es lo que pasa ahí. Pero bueno, antes de entrarnos al tema, pues se trata de platicar un poquito también sobre, pues, que nos platican ustedes, ¿no? ¿Quiénes son Sandra y quiénes son Morrison? ¿Qué nos cuentan de ustedes? ¿Tú? Bueno, yo soy Sandra. Como todos aquí somos psicólogas, psicólogos. Y pues sí, como lo comentabas hace rato, mi trabajo profesional y prácticamente desde prácticas profesionales ha sido con el tema de la violencia. Como mi parte de especialización ha sido la violencia contra las mujeres, violencia de género. Recientemente estoy incorporándome mucho más en la violencia contra las niñas, contra los niños y específicamente la violencia sexual. Okay. Entonces, ahorita que decías que ya tenemos una gran experiencia de esto, digo, y charlas como en este tipo entre nosotros tres particularmente. Sí. Entonces, bueno, pues como toda la parte profesional siempre ha sido con la violencia. Recientemente estoy ya hace un par de años trabajando desde la psicología forense también, aparte de la clínica. Entonces, pues es una parte que complementa mucho, porque a lo que me dedico pues también es hacer evaluaciones psicológicas forenses, y mi tema sigue siendo la violencia. Entonces, como en esta parte abordo mucho la evaluación, y ya en la clínica, pues ya un proceso como tal completo, y que finalmente son fines diferentes, pero pues eso es ahorita lo que hago. Y realmente no he hecho algo diferente que el trabajo con violencias. Entonces, sí, claro. Pues sí, esto es como un tema sobre todo que pues evidentemente atraviesa por mi propia historia de vida, por la forma en la que entiendo el fenómeno. En mi trabajo decimos siempre que si no pasa por tu cuerpo, pues difícilmente vas a poder tener una comprensión más cercana de esto, ¿no? Y está bien padre, perdón que interrumpa, porque está bien padre eso, porque lo que siempre comento con los invitados, con las invitadas de los programas, es que hablemos del tema, no solamente de la parte teórica, sino de la experiencia, de lo que nosotros hemos vivido alrededor de estos momentos que, pues claro, al decir, como lo dicen, ¿no? Nos atraviesan, y esto nos da como una nueva visión, ¿no? Salirnos de la parte de la máscara del profesional para también adentrarnos a esta parte de lo que nos permite hablarlo desde otra fibra, ¿no? Claro. Sí. Ya acabé. Okay. Muy gracias por tu presentación, Sandra. Yo soy Claudia, pero la mayoría de las personas me conocen por Morrison. Realmente ya es más como mi nombre. Sí, ¿verdad? Sí, hasta mi mamá ya me dice así. Mi mamá, que fue la que me nombró, entonces. Claro, ya, oficialmente Morrison. Entonces no hay problema, soy Morrison. Ok. Psicóloga, y coincido, fíjate, aunque no
no estuvimos en la misma generación, también empecé a trabajar con violencia desde el servicio social, en prácticas. Ahí nos conocimos. Ah, claro, sí es cierto, en las prácticas. Claro. Sí es cierto, no me acordaba. Y justo con el tema de violencia. Bueno, pues me he dedicado también prácticamente pues desde que estaba haciendo mi servicio social y pues sin querer fue como ir encaminándome a eso y seguir haciendo eso. Entonces ahorita estoy en el ICEA, estoy en el Hospital Tercer Milenio atendiendo ahí toda la, ¿cómo decirlo? La explosión de las violencias ahí, ¿no? Todo lo que llega a urgencias, pues sí está muy, muy presente. En la clínica particular también, y que al final también lo que he notado, y no sé ustedes, en la clínica particular, aunque no es exactamente la misma cuestión, prácticamente todos los casos tienen que ver con violencia. Sí. Desde la violencia psicológica más moderada o el papá, la mamá, ¿no? En estos comentarios violentos, pero ahí está presente. Claro. Es que es eso también muy, muy, muy curioso, ¿no? O sea, podemos tener una imagen de la violencia como de estos episodios así brutales, ¿no? Pero la violencia está tan cotidiana, tan extendida. Pero bueno, ya nos entraremos para allá. Ahorita, antes de entrarnos al tema, porque es que hay hambre, ¿va? Ahí, por cierto, voy a agarrar ahorita. Adelante. Pero antes de entrar al tema, me gusta siempre preguntarles cómo es que decidieron, en qué momento de su vida, cómo decidieron adentrarse a la psicología clínica, o sea, dedicarse a la clínica en psicología. Ay, bueno, en mi caso, la verdad es que yo lo que conocía de la psicología era la psicología clínica. Entonces, para mí, como ese camino era el camino natural. O sea, la psicología clínica era el camino. Sí, era el camino. Que aunque más bien en toda la parte educativa dentro de la carrera, ligeramente desde mi punto de vista se abordaban otro tipo de ámbitos de aplicación de la psicología. Creo que para mí como nunca hubo algún interés en otro diferente y entonces pues, realmente al salir de la carrera, luego fue como en la clínica, pues, porque era lo que yo conocía, era lo que había practicado, era todos los talleres y demás, o sea, eran clínicos. Apuntados a eso. Estaban apuntados a eso y la verdad es que no conocía otra cosa. Justo cuando salgo de la carrera, es cuando estuve más enfocada en la psicología clínica, pero ya desde un campo más social. Y me fue gustando mucho más eso. De hecho, como una de las cosas que me gustan más, como es parte de la psicología en la comunidad, pues, comunitaria y demás, aunque realmente no lo he aplicado como quisiera, pero realmente como ese era el camino como tal. Y justo saliendo, como he tenido mucho interés por cuestiones más preventivas, más que de intervención, por cuestiones más preventivas, pero creo que no puedo lograr temas de prevención si no estás con las personas explorando lo que les pasa, desde dónde les pasa y demás. Entonces creo que es algo que se complementa de una manera muy apropiada, porque justo estar en la clínica con las personas te permite reconocer todo completito el fenómeno y entonces ya en mi caso pues me permite como explorar otro tipo de áreas. Pero realmente nunca me cuestioné no ser psicóloga clínica, la verdad. O sea, creo que como mi perfil es ese y todo lo demás ha sido como añadidura de intereses. Que alrededor de la clínica. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, así fue en mi caso. Qué chido. ¿Y tú, Morrison? Pues es que realmente nunca me había preguntado ¿Cómo inicié, ¿no? Sí. Creo que también desde que entré a la carrera tenía como ya un poco esta idea, sin saber bien como a qué iba, pero como la clínica. Y algo que yo siento que me despertó ese deseo, esa pasión por la atención a los casos fueron los talleres de psicoanálisis. Porque entonces empezar a atender pacientes y con ya la guía o acompañamiento de los maestros y te iban diciendo, a ver, pero esto por aquí, ¿cómo voy a ver? Y entonces el descubrir como de dónde viene todo esto y que siempre es como, va por aquí. No va por aquí, ¿no? Entonces eso realmente me ha gustado mucho y siento que ahora acá en
en el hospital, pues es mucho como la intervención en crisis de los intentos suicidas, violaciones, digamos que vienen como de eventos traumáticos. Sí. Entonces, el poder ayudar a contener eso, me gusta, ¿no? El sentir que digo, bueno, puedo estar ahí acompañando y mi atención siento que tiene un impacto a lo mejor que puedo percibir más, de decir, ok, pude ayudar a contener esto, ya referí aquí, referí allá, y el escuchar y ver los avances que van teniendo, o sea, realmente me gusta mucho y yo me siento muy feliz en la clínica. Realmente no me veo haciendo otra cosa que no esté como más hacia lo clínico. Claro, y es que me encanta porque, bueno, esta pregunta apunta mucho como a esta intención también que tiene el proyecto de acercar la psicología clínica a la gente, ¿no? O sea, de que puedan entender un poquito quienes no tienen idea de qué pasa en la psicología clínica, de lo que es, ¿no? O sea, de lo que implica y qué mejor que lo podamos hablar, ¿no? Desde lo que hacemos acá nosotros. Y creo que este tipo de acercamientos, o sea, este tipo de historias que nos narran cómo nos acercamos a la clínica, permite como vislumbrar que es algo que está ahí, que nos apasiona, pues, ¿no? Sí. O sea, que responde a una pasión y eso siempre ha salido en cada uno de los invitados, está bien chido. Porque nuestras historias diferentes nos encaminan finalmente a un terreno en común y qué padre poder coincidir ahora aquí en estos espacios donde podamos abordar ahora temas ligados a lo que vemos en la clínica, ¿no? Y como han dicho, creo que el tema de la violencia está ahí presente. O sea, creo que cuando hablamos de clínica, o sea, de hacer clínica, de escuchar al otro, en algún momento nos encontramos con episodios de violencia en su vida. Totalmente. ¿No? Sí. Y bueno, desde eso ya dan pie para empezar a adentrarnos ahora sí, ¿no? Y la primera pregunta con la que empezamos a abordar tiene que ver con, pues, ¿qué nos pueden decir ustedes respecto a su forma de entender el dolor ligado a la experiencia de la violencia? Entonces, pues les doy la palabra ahorita. ¿Quieres comenzar? No sé, ¿tú quieres comenzar? Yo quiero que tú comiences. ¿Un chinchampú? Chinchampú. Ok, ay. Está cañón. ¿Me puedes repetir la pregunta? Está cañón, porque siento que es adentrarnos al dolor ligado a la violencia, es adentrarnos a uno de los dolores más desgarradores, ¿no? Sí, y sobre todo también, no sé cómo decirlo, pero sería como de los dolores más incapacitantes, porque algo que escucho mucho, y yo creo que todos y todas hemos escuchado, de que es que si le pega es porque le gusta, ¿no? O que si le pega es por su bien cuando es hacia los niños. No, es que te pego porque me interesa, si es por tu bien. Y entonces realmente llegan situaciones en donde estamos como indefensas ante esta situación. Y realmente no es que a nadie nos guste que nos maltraten, ¿no? Pero la manera en cómo nos relacionamos con la violencia es bien compleja. Y a pesar de que sabemos que ahí hay algo, nos cuesta alejarnos. Híjole. ¿No? O sea, no es esto de, ok, me voy y listo. Realmente es bien complicado. Entonces creo que ese dolor es sumamente profundo, intenso y difícil de limitar, de poner un límite y de alejarte de eso, ¿no? O sea, porque a nivel inconsciente hay algo ahí que te está enganchando y mientras no se trabaje eso, híjole. Totalmente. Me gusta como esa palabra que usas para describirlo así como tan contundente, ¿no? Es incapacitante, o sea, paraliza, o sea, algo paraliza. Y sí, hay un juicio social alrededor de esa parálisis, ¿no? De la gente, las personas que viven esta violencia. Y está cañón eso, ¿no? Ibas a decir algo, ¿no? Te vi con el ímpetu de hablar. Sí, una de las cosas que evidentemente es clara en cualquier caso, pues, es cómo regularmente la primera experiencia de violencia pues viene en tu casa, ¿no? En tu lugar seguro, con las personas. En tu lugar seguro. Porque entre comillas, claro. Sí, o más bien en ese lugar que se supondría que sería, ¿no? Pero exacto. Que la expectativa es esa, que la expectativa es que se está en un lugar seguro, que se está con las personas de seguridad o con las personas con las que puedes confiar, ¿no? Y entonces realmente una de las cosas que complejiza el fenómeno de la violencia pues es precisamente eso, que la forma en la que vamos entendiendo la violencia es desde lo familiar. Y pues es súper complicado alejarte de las cosas familiares porque te son familiares. Claro. Y en algunos momentos cree que
en algunos momentos cree que lo maneja, en algunos momentos cree que ya tiene estrategias para afrontarse a ello y demás. Entonces creo que partiendo de eso, pues la situación es todavía, o sea, inicia ya siendo muy compleja, ¿no? El otro día estaba leyendo, como se me vino a la mente, estaba leyendo un artículo y hablaba justo del abuso sexual infantil. Y entonces se decía que es muy común que todas las estrategias de prevención estén relacionadas con prevenir el abuso sexual que se da afuera, ¿no? Por las personas extrañas y demás, pero que realmente las estrategias poco estaban orientadas a prevenir los abusos sexuales que pasan dentro, y que pasan por parte de tu papá. En la infancia yo creo que es donde pasan más, ¿no? O sea, obviamente tiene que ser es en círculos cercanos. Es muy raro los casos que son, o sea, que llegan a pasar, pero que es el desconocido de la calle o algo. Realmente creo que, bueno, es que tú y yo trabajamos mucho de la mano en esa cuestión de que nos damos cuenta. Sí, toda la parte delictiva que luego abordamos, entonces nos da como una referencia un poquito más clara de dónde se da, ¿no? Y justo esa parte, o sea, como no es común que se hable de la violencia que pasa desde tu origen incluso. Sí. Y entonces eso creo que te posiciona en un lugar todavía de mayor indefensión, todavía más incapacitante. Claro. Porque finalmente, pues ese lugar seguro y esas personas de confianza y demás, que serían quienes perfectamente podrían desplegar conductas para tu protección, pues en muchas ocasiones son las personas que ejercen esas violencias. Claro. Y como partiendo un poquito también de lo que mencionabas hace rato, el tema de todos estas representaciones sociales de la violencia como algo aceptable en ciertos parámetros, ¿no? Luego vemos como que las cuestiones más crudas y más explícitas de la violencia, esas sí las rechazamos, pero cuestiones más sutiles, más disciplinarias, incluso, esas son aceptables. Sí, o sea, pasan totalmente desapercibidas. O sea, sin censura, ¿no? Yo me he topado con cuando voy a dar alguna plática o algún taller y me gusta preguntarles, ¿no? O sea, como, ¿qué se imaginan ustedes con violencia o violencia de género, que es lo que trabajamos? Y siempre es como esta imagen de una señora con el ojo morado, ¿no? O sea, cuestiones de violencia física. Y realmente no, nada más es esa. Esa es una representación. Es una forma, claro. Pero bueno, o sea, hay muchas formas, ¿no? Y me parece importante, sí, empezar como pues para las personas que estén escuchando, ¿no? Y que no tienen como noción exactamente conceptual de lo que es la violencia, pues que se vayan dando una idea, ¿no? De que cuando hablamos de violencia, ¿de qué estamos hablando? Porque creo que lo que han dicho ahorita está súper interesante en el sentido de que, pues, sus orígenes están en lo familiar y eso es parte de lo que es un factor importantísimo de ser una de las cuestiones por las cuales rompe, ¿no? O sea, quiebra algo en nosotros y también incapacita, porque ¿cómo me defiendo del que se supone que me debe amar y a quien yo amo? Pues, por supuesto, ¿no? Pero bueno, hablando de lo que están diciendo también, pues para tratar de como aterrizar y conceptualizarlo, ¿cómo entienden ustedes o qué entienden ustedes por violencia? Sí, justo hace ratito que hablabas como de el tema de las niñas, de los niños y de los lugares en donde pueden ser más vulnerables y demás, pues una de las cosas que está ligada a la violencia es precisamente una cuestión de asimetría, ¿no? Eso favorece y eso es como un escenario propicio para la violencia en una socialización cultural como la que estamos, en donde es muy... representa una imagen muy favorable, el que uses el poder de una manera abusiva, incluso el que asumas una posición dominante y demás. Entonces, una de las cosas importantes es que la violencia se da en contextos que propician que se dé eso, ¿no? O sea, no son conductas como automatizadas o conductas que salgan de manera espontánea y demás, porque sino más bien se da en contextos específicos y que están relacionados con cuestiones de dominación y con cuestiones de asimetría. Y pues se tiene la intención de daño, pues se tiene esa intención de dañar y pues puede tener como un montón de motivaciones, pero una de las importantes es
pues desde el asumir un rol dominante y hacerle saber a la otra persona que no está en la misma posición. Exacto. Sí. Entonces, pues está muy completa. Aquí yo solo agregaría que es cualquier acto o omisión, ¿no? Así como de librito, acto o omisión. Claro. Pero porque también están las omisiones, ¿no? La negligencia, hablando nuevamente de las infancias, cuando no existe la atención a sus necesidades adultos mayores, digamos que requieren, o que es mi responsabilidad, por ejemplo, de mi hija, ¿no? O sea, mi hija es mi responsabilidad y si yo no la llevo al médico, o sea, eso también es una cuestión de violencia, no atender sus necesidades, que yo soy la responsable. Y también aquí me parece muy importante hablar, porque parece que vamos hablando de la violencia como algo externo. Pero hay una cuestión muy complicada también con esta cuestión de la violencia, que es la violencia que puedo ejercer contra mí misma, ¿no? A partir de todas estas situaciones de violencia que yo misma puedo ir dirigiéndose a mí y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Claro. Y nos encontramos por ahí también teniendo actitudes muy violentas hacia nosotras o nosotros mismos. Y que es bien curioso, ¿no? Porque finalmente esta violencia que se ejerce contra uno mismo, ¿no? Que finalmente sería como esta vocecita que está ahí como en el reproche, ¿no? En el minimizándose uno mismo. En el menosprecio. En el automenosprecio. Es curioso porque esa voz no es más que un resto de las voces de esa violencia infantil ejercida por los padres, ¿no? Por los adultos cuidadores. Y está cañón, pues, ¿no? Porque al final de cuentas ese resto tuvo un origen ahí en eso que ya estábamos hablando. Y está muy interesante eso que dicen, porque entonces sí, la violencia parte de esta relación donde hay una asimetría de poder, ¿no? Y esta intención de daño desde el dominio a partir del otro, ¿no? De dañarlo como para usarlo para mi beneficio, ¿no? Y si no se deja, para destruirlo finalmente, ¿no? Porque creo que hay en los diferentes niveles de violencia, creo que el grado máximo es esta destrucción del otro. Sí. ¿Qué piensan ustedes de esto? Y justo me quedo pensando como en la destrucción del otro, no necesariamente de una manera real, pues, sino... O física. Ajá. Bueno, o sea, por ejemplo, no sé, el homicidio, pues, el asesinato de una persona, sino que en muchas ocasiones, pues, realmente los efectos que vemos de las violencias en personas adultas, en personas adolescentes, pues, evidentemente también en niñas y niños, ya te puede ser visible una situación de destrucción de esa persona. Sí. Y viviente, pues, ¿no? Entonces, evidentemente la violencia está ligada a una situación de trauma y el trauma entendido como pues este desborde de la representación de daño que tiene para ti, que te genera una posición imposible de coexistir con eso, ¿no? Y cómo ese tipo de representaciones pues se quedan marcadas a lo largo de tu vida. Y luego una de las cosas que también sucede, este tema de como también le llamamos la polivictimización, ¿no? O sea, ya fui víctima de violencia en algún momento de mi vida, y cómo eso me hace propensa a seguirlo siendo después en otras relaciones, en otras relaciones familiares, en relaciones de pareja, en relaciones con la comunidad. En la institución. ¿Qué es lo que luego favorece esta creencia totalmente falsa, ¿no? Es que lo busca, o sea, en el sentido de que le gusta eso, pues, ¿no? Porque a lo mejor sí podrá haber como ese resto que queda, o sea, como que eso que dices que marca, o sea, que esa parte traumática que queda ahí como un hueco, que a lo mejor sí podría generar como un impulso a la repetición, pues, ¿no? Pero que se puede caer terriblemente en este sesgo social, cultural, de juzgarlo como si fuera algo que intencionalmente se busca. Voluntario. Como si hubiera voluntad en la persona para ubicarse ahí y tener ventaja de eso. O sea, esa es la parte en la que pues ahí está uno de los prejuicios más importantes con respecto a la violencia o a las violencias, creo que muy arraigado sobre todo en las mujeres, en contra de las mujeres, pero que, o sea,
lo que falta ahí es voluntad, pues. Uh-huh, y esa es la parte clave. Y entonces, como el hecho de que se posicione desde lo contrario, pues como si fuera una situación de deseo que una experimenta y que elige de manera consciente y demás, evidentemente eso pues no existe. Y esa es una de las cosas que es muy importante que como que empecemos a realzar en los lenguajes cotidianos, en todos lados, ¿no? Sí. Porque precisamente pues es una situación que luego las propias personas, quienes han sido víctimas de eso, también se reproducen para sí mismas, sí. Y complejiza todavía más. La culpa terrible, ¿no? Claro. Sí. Creo que dentro de esta insistencia que aparece ahorita con lo que estás diciendo, Sandra, del posicionamiento claramente carente de voluntad, ¿no? Me remite totalmente a lo que decía en un principio Morrison, o sea, que es tan incapacitante la violencia que justamente lo que los actos de violencia escinden, parecería que lo que cortan es justamente eso, ¿no? La voluntad de la persona, ¿no? El potencial de decidir, ¿no? Sí, y creo que aquí lo que nos podría ayudar a entender, bueno, no sé a los hombres, pero a las mujeres creo que a todas nos ha pasado. Estar, no sé, en el transporte público, estar con alguien con un hombre y te sientes amenazada, o acosada y realmente te paralizas. O sea, es como... Claro. ¿Qué hacer, no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, situaciones a mí que me han pasado de acoso. En un primer momento es como de... ¿Qué hago? Sí. ¿No? Y no reacciono. Afortunadamente algo ahí como que despierta y es como, a ver, no, haz algo, ¿no? Si puedes salir de esto. Digamos, hablando de todos los recursos con los que ya afortunadamente o privilegiadamente he contado. Pero realmente, o sea, pasa estar ante esta situación de violencia que es tan intimidante que realmente se te olvidan los recursos que tienes. Eso. Sí. Y ahí puede aparecer justamente este juicio social de, ay, ¿por qué no hizo nada? ¿No? Ay, que si se hubiera quitado, ¿no? Y realmente, pues, la voluntad desaparecida, ¿no? O sea, el miedo, el terror ahí a todo lo que da, pues claro, o sea, no hay forma de poder realmente acordarse de los recursos que los que cuentas ahí, ¿no? Sí. Sí, realmente no, es ¿cómo decirlo? Es como no está habilitado, no está habilitada en ese momento. Puede ser segundos o puede ser pues algo indefinido, ¿no? No está habilitada esa posibilidad de que hagas algo diferente, diferente, por ejemplo, a la parálisis o a cualquier otra situación que te impide protegerte en ese momento. Y sí, a mí ahorita que lo que montabas, y es algo que no solamente lo platico desde mi propia experiencia, sino como que es algo que se comenta regularmente con respecto a la generalidad de las mujeres. Estas conversaciones de acoso o de hostigamiento en algunos momentos y cómo hay un autorreproche y dices, es que no entiendo por qué no pude hacer nada. Si yo sabía, o por qué no hice, por qué no grité, por qué esto. Y luego mi compañera del lado dice, es que a mí también me ha pasado y yo en su momento, y luego la compañera de enfrente dice lo mismo. Entonces son situaciones que nos pasan de una manera tan cotidiana, que ese es otro de los puntos de la violencia, o sea, lo cotidiano de la violencia es una cosa, o sea, tan alarmante. Cotidiano que a cualquiera nos puede pasar, ¿no? No nosotras o nosotros por ser psicólogos, como también en esta creencia de nada les pasa, nada les afecta. O sea, a pesar de que teóricamente tengamos todo eso, o sea, sí, o sea, está en la teoría, pero realmente ya al vivirlo ahí, o sea, genera otro impacto. O sea, nadie está exento o exenta de pasar por estas situaciones. Sí. O sea, sí, y bien dicen, o sea, es algo alarmante, pues, ¿no? Porque eso llevaría como a preguntarnos por qué está tan extendida la violencia en la cultura y incluyendo, o sea, es que esto me lleva a un pensamiento de no me acuerdo que si era un sociólogo, antropólogo o qué, que decía que actualmente estamos viviendo en los tiempos menos violentos en la historia de la humanidad. Y también me quise reír en su cara cuando lo estaba leyendo. Sí. Porque a lo mejor podría haber como esa finta, ¿no?
de que a lo mejor y sí, porque en otros tiempos se pueden encontrar escenas brutales, ¿no? Del Coliseo, de los asesinatos así, de inquisitivos, ¿no? Entonces quizás, perdón que te interrumpa, sería la época de la violencia pasivo-agresiva. Ándale, ajá. Porque realmente vemos el mundo, vemos la cotidianidad en el mundo, desde lo global hasta lo micro, y vemos que realmente las relaciones entre los humanos están, o sea, hay una tendencia muy fuerte a la violencia. Claro. Y esa es una de las cosas que yo pensaba justo cuando pensaba en este momento. Justo pensaba eso, que una de las cosas en las que yo creo que es muy importante es reconocer esas violencias o esas relaciones de violencias, no, porque hemos estado hablando mucho de lo familiar, pero necesitamos reconocerlas urgentemente fuera de lo familiar y reconocerlas no solo como a un nivel de, ay, esto pasa en la generalidad, sino como eso que pasa allá afuera impacta en mi situación individual muy particular en este momento histórico de mi vida. Sí. Y creo que esa es una de las cosas que regularmente tenemos mucha debilidad desde la psicología clínica, la que nos han enseñado dentro de las escuelas, que realmente no se ve o no te enseñan, o bueno, lo voy a hablar desde yo. Sí. A mí no me enseñaron a pensar la violencia desde lo macro, o sea, sí me enseñaron a pensar la violencia desde lo macro, pero pensando en cosas ajenas, ¿no? Por ejemplo, las guerras o cosas así. Sí, totalmente. O en la historia. Pero no, yo realmente, hasta que salí de la carrera, fue que empecé a reflexionar y de una manera casi que accidental y no voluntaria también sobre más bien cómo eso tiene un impacto en lo que me está pasando a mí en este momento, en una situación totalmente alejada de eso, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es justo esto, que reconozcamos el ejercicio de violencia desde lo más amplio y estructural y todas las condiciones sociales, históricas que se generan para que finalmente pase esto, que la violencia sea algo tan cotidiano. Tan normal, ¿no? En la forma de vincularnos. Ahora, ¿ibas a decir algo? No, pues nada más que sí, yo también siento que por ahí, si nos escuchas, por ahí hubo un hueco con todo este tema de la violencia, o sea, y te digo, porque al final cuando yo salgo y empiezo a hacer clínica de manera institucional, de manera particular, me voy encontrando muchísima violencia. Y es como de un momento. Nadie me dijo esto. Y sí me sentí, yo creo que en general a todas las carreras nos puede pasar, ¿no? Como el sentir, esto no me la enseñaron en la universidad. Claro. Y qué irónico, o sea, que siendo algo tan extendido, no haya como una materia que te enseñe, ¿no? O sea, que te muestre la crudeza de la realidad humana, ¿no? Claro. Porque creo que esa es la parte interesantísima, o sea, que al final de cuentas está tan cotidiano, está tan extendido y es como una parte tan, voy a decir esta palabra, natural, no en un sentido de ponerla como una reacción natural, ¿no? Claro. Sino natural en tanto que está tan normalizada, tan vívida ahí, ¿no? En las relaciones, que es como de, o sea, ¿qué pasa ahí, no? O sea, ¿por qué tendemos tanto a la violencia? Sí. Es una pregunta que me gustaría también que aquí nos adentráramos, ¿no? O sea, ¿por qué creen que ustedes, que en la condición humana está este rasgo que tiende al dominio y a la destrucción del otro? Yo creo que como habrá que remontarnos a la historia, ¿no? O sea, como vete para atrás y date cuenta que esa ha sido una forma de, o más bien que la violencia ha sido un mecanismo de dominación y la dominación como que finalmente ha sido un algo tan deseado, pues. Como cuestión de poder, ¿no? Sí, claro. Y entonces como el uso del poder de una manera asimétrica, destructiva y demás, y que finalmente, o sea, va a ser muy complicado como responder esa pregunta si nos centramos solo en el ahorita. En el ahorita, sí. En el hoy, sino tiene que ver con estructuras que se han ido desarrollando de una manera tal que propicia esto, ¿no? Yo, por ejemplo, pues realmente, como les comentaba al inicio, o sea, mi especialización es la violencia contra las mujeres, pues. Y si hacemos un recuento histórico, pues hasta la fecha, o sea, se intentan todavía
flexibilizar cosas. Ahorita, por ejemplo, antes de que llegara para acá, estaba viendo en un noticiero que solicitaban como a una, no me acuerdo qué era, pero era un especialista en lingüística y demás, porque estoy descontextualizada, no sé si alguien de ustedes me puede explicar qué está pasando ahorita con el lenguaje inclusivo, el lenguaje incluyente. Los pronombres. Sí, pero no sé cómo específicamente de dónde surgió, porque lo veo por todos lados. Sí. Y no encuentro como el origen de esto. Pero el punto es que estaban solicitando este análisis de este especialista para que hablara justo de eso, de si lingüísticamente es apropiado o no. Entonces, y de lo que se hablaba era precisamente de, o sea, no estamos hablando de una cuestión de si es adecuado para la lengua o para para el idioma. No se vaya a ofender. Claro. Ese gran otro. Claro. Sí, ya sé. Sino justo lo que hablaba es, oye, pues es que realmente el lenguaje debe ser una categoría que está en transición, pues, y debe ser útil para las personas en este momento, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto, ¿no? Si hablamos del lenguaje, o sea, la estructura del lenguaje está justo como mecanismo de opresión, ¿no? Y esto me recuerda una imagen que hace unos meses salió y a mí me pegó mucho y me llegó mucho, sobre todo hablando de la clínica, porque decía justo, la opresión no se quita con terapia, ¿sí? O sea, y eso es una de las cosas. Ay, sí, espera. Sí. ¿Te llegó? La opresión no se quita con terapia. Y es una de las cosas que desde la clínica pues tenemos esa gran limitación, pues. Como haciendo un pequeño recuento de todo, yo aprendí a hacer clínica desde mi carrera profesional. Aprendí a hacer clínica desde la relación, meramente a ese nivel me quedaba, de la violencia que existe entre tú y yo. Y luego, ya como descubriendo capas, ¿no? Como capas que entonces, se van. Caray, ¿no? O sea, entonces se va haciendo más amplio y se va haciendo más amplio y se va haciendo más amplio, de manera que, como en todo, pero particularmente, pues la clínica tiene una limitación o un margen hasta donde puedes llegar con la persona en su tratamiento, ¿no? Porque todo lo demás atiende a cuestiones estructurales, sobre todo, ¿no? Que pues difícilmente se van a poder sobreponer a partir de tu proceso terapéutico, ¿no? Entonces, claro que podrás acompañar para manejar esa situación en específico, pero finalmente pues tenemos una limitación bien importante y eso es una de las cosas que necesitamos empezar a redescubrir todavía, ¿no? O más bien a descubrir, porque creo que no es algo que se tenga como tan claro, o por lo menos desde mi experiencia. Y no sé qué preguntaste. Okay, vamos. Pero esto que acabas de decir creo que va a dar pauta para la siguiente pregunta, pero no quisiera todavía pasar a esa pregunta, que tiene que ver con justamente cómo lidiamos con la violencia, tanto en lo cotidiano como en la clínica. Y creo que lo que has dicho nos va a dar pie para desde ahí adentrarnos a ello. Pero no quisiera adentrarme todavía porque siento que podríamos todavía ahondar un poquito en esta parte de la condición, ¿no? De la violencia, ¿no? O sea, de por qué existe esta tendencia en el humano a la opresión y al dominio del otro y a la destrucción del otro, pues, ¿no? Y bueno, no sé, ¿tú quieres comentar algo? Pues a mí me recordó esta parte de... He estado viendo... Está bien buena esta cosa, perdón. Sí, está muy buena. Sí, está muy buena. Y no me he dormido, entonces ha tenido buen efecto. Sí. Yo voy a comer, perdón. Pásale. Ahí, no sé si llegaron a ver un debate así como muy famoso que se hizo ahorita entre... Ay, ¿cómo se llamaba esta persona? Es como un tipo coach de vida. Diego Luzarini y Carlos Muñoz. Entonces, creo que Carlos Muñoz decía de que el ser humano es bueno por naturaleza. Y yo... ¿Qué? Perdón, ¿qué? O sea, no. No manches. Definitivamente no. Como si no nos ves cómo está la sociedad. O sea, porque esa tesis dice, o sea, como que nacemos buenos y la cultura nos corrompe, ¿no? Y yo es como de, no, o sea, gracias a la cultura es lo que puede contener toda esta violencia, ¿no? Por ejemplo, esto. Exactamente. No, o sea, como
plasmar o sacar a lo mejor esta violencia o esto que han depositado en mí de una manera ya no destructiva, sino constructiva. Híjole, dijiste algo bien chido. Lo sé. Siempre. Sí, exactamente, sí. Digo, porque es bien interesante esto. O sea, a final de cuentas, o sea, en el momento en el que la violencia queda inscrita en nuestro cuerpo, y es interesante porque pues, queda inscrita no solamente con los actos deliberados de opresión sobre el otro, sino queda inscrita en el momento en el que nacemos y se nos impone un ser, ¿no? Sí. Se nos impone un yo, ¿no? Un ideal, pues, ¿no? Para la vida. Y ahí queda ya inscrito ese registro, ese empuje al caos, a lo mortífero, pues, ¿no? Que si no se pone en uno, se pone en el otro, pues, ¿no? Y creo que ahí es donde se liga perfectamente con el narcisismo, ¿no? Es el narcisismo que expulsa todo el displacer de sí y pues obviamente no se mata a sí mismo. En última instancia sí se lleva a la muerte propia, pero que desde ahí es como voy a abarcar al otro y a absorberlo y a destruirlo si no se deja absorber, pues, ¿no? Claro. Esto es muy padre que se haya llegado a ese punto. Y ahora aquí la clave precisamente, y creo que ahora sí ya podríamos adentrarnos a la siguiente pregunta que tiene que ver con el pues, ¿qué nos pueden decir ustedes respecto al cómo lidiamos con la violencia, tanto en lo cotidiano como en lo clínico? Como Dios nos dio a entender. Suena chiste, pero no, ¿cómo es? Es como suena chiste, pero es anécdota. O sea, realmente es que creo que no hay o sea, nadie, o bueno, a mí nadie me enseñó a cómo lidiar con la violencia, ¿no? O sea, desde esto que hablábamos de que es algo desde de las infancias, es algo muy desde, no sé, como de lo más cercano, que no sabemos cómo defendernos a esto que comentabas, ¿no? O sea, cómo me defiendo de quien me está cuidando o de quien me ama, ¿no? Es como, ¿qué? Entonces realmente creo que es bien complicado y cada quien lo hace como puede. Y muchas veces esto va en tendencia a lo destructivo, ¿no? Yo siempre hablo con mis pacientes ante esta situación de algún evento traumático, ¿no? Por ejemplo, los intentos suicidas, que al final tenemos dos vías para poder sobrellevar o poder salir de eso. Una es la vía destructiva y la otra es la vía destructiva. Y la vía constructiva, ¿no? Constructiva y destructiva. Sí. Sí. Las dos destructivas. No, realmente que existen esas dos posibilidades. Porque, no sé, pareciera que en un inicio únicamente ubicamos o me destruyo a mí o destruyo al otro, ¿no? No vemos como de, quizás puedo hacer algo con esto sin que implique una destrucción a mí, a algún otro, a la naturaleza o a alguien, ¿no? O sea, como el tratar es tan incómodo que entonces lo único que hago, se me ocurre como el de la papa caliente, ¿no? Me la pasaron a mí y como de, híjole, no. Sí. Y entonces yo te lanzo una invitación a, vente, Sandra, vamos a violentarnos, ¿no? Entonces, ya Sandra puede decidir si se involucra o no, pero quizás Sandra no sabe que puede decidir si sí o no. Y entonces, si yo le grito, si yo le digo y le hago no sé, le respondo de una manera grosera o violenta, y entonces normalmente lo que pasa es, ella me podría contestar enojada, ¿qué te pasa? No, pues y entonces como empezar esa lucha de poderes, ¿no? Y ese es aceptar también esa invitación a la violencia o permitirse como contaminar. Pero algo que yo he visto en clínica, en lo personal, con otras personas, es que a veces pareciera que no sabemos que podemos decir no. Y que es bien fácil engancharse con esto. Entonces, pues cada quien hace lo que puede con los recursos que tiene. A la mano. Y eso es lo complicado porque está tan normalizado que simplemente nos cuesta identificar como cuestiones de violencia. O sea, a mí me ha pasado en mi proceso, en mi análisis, que hablo de ciertas cuestiones de mi infancia y entonces, Herminia. Saludos, Herminia, por cierto. Gracias, Herminia. Me dice así como, oye, pero pues esto es tal, así, ¿no? Y yo así de, no, espérate, ¿no es cierto? No, ya no quiero saber, no. Y es,
darse cuenta que sí, efectivamente ha habido situaciones de violencia en la infancia que si yo no estaría en mi proceso, estaría diciendo, no, está bien, ¿no? Como el típico de, ay, a mí me pegaron y mira, veme, no me pasó nada, estoy bien. Y solamente viviendo los efectos, ¿no? Sí. O sea, los efectos que eso dejó, es que ese registro dejó, ¿no? Y sin ser consciente de esto, pues obviamente eso es lo que me va a llevar a estarlo repitiendo para darle un sentido como a eso. Claro, exactamente. Y es que dijiste algo bien padre que quisiera retomar antes de escucharte. Yo iba a tomar café. No brindado, por cierto, hay que brindar antes. ¡Salud! Sí. Ay, perdón. Ay, perdón, el mazapán. Porque creo que es bien interesante ver qué recursos nos ofrece la cultura, pues, ¿no? Porque creo que si estamos diciendo que la cultura tendría esta función, porque Freud lo dice, o sea, la cultura tiene la intención, dentro de otras dos, está la función también de contener la pulsión, ¿no? La pulsión de muerte. Y entonces, ¿qué recursos nos ofrece la cultura en ese momento para poder lidiar con esta tendencia destructiva, como para que realmente no se convierta en algo que encamine al acto, pues, ¿no? Y creo que, en efecto, nuestra cultura pues, está muy, muy carente de esos recursos, pues, ¿no? Desde la legitimización que existe culturalmente hasta las estructuras que la sustentan, que la fomentan. Y pues creo que la propia educación que los padres ofrecen en la familia, lejos de poder contener esa violencia o educar hacia otras vías constructivas, más bien es como seguir inscribiendo, ¿no? Y mucho la represión, ¿no? Sí. O sea, ¿estás enojado? Ya, ¿no? Desenójate. Desenójate. ¿Por eso estás enojado? Ajá. Eso también yo me he topado mucho con... O sea, en las infancias en general y bueno, pues mi hija ya una puberta y hemos visto de que nuestra relación o nuestra dinámica puede resultar un tanto extraña para personas como ajenas al mundo de la psicología. Entonces, que era como de, ¿estás enojada? Bueno, pues enójate, al rato nos hablamos, ¿no? Y entonces para unas personas es como de... ¿Qué? Sí. ¿Por qué hacen eso? ¿No? Y es como, bueno, pues si está enojada o si es que hay que darle su espacio, por algo está enojada. No le voy a decir, no te enojes, ¿por qué te enojas por esto? Sino, bueno, vive tu enojo, ¿ok? Y luego lo hablamos, ¿no? Y en cambio, cuando no podemos hablarlo y no lo procesamos, eso, esa pulsión o esa emoción, todo eso queda aquí, ¿no? Sin poder saber ¿Qué demonios hago con esto? Con tensiones así, ¿no? O sea, que se sienten en el cuerpo, que son incómodas, que son molestas y ¿qué se hace con eso? No, incluso pues es que te tienes que aguantar porque no era para tanto. O es que en esta cuestión de los padres de no disculparse cuando cometemos ciertos errores, ¿no? Claro. Y podemos también caer en eventos, en cuestiones de violencia y no reconocerlos y no disculparse también como, pues es un niño, es una niña. Es el decir, tú tuviste la culpa, tú eres un exagerado, ¿no? No tienes que llorar por eso, o sea, ya pasa. Entonces, realmente es qué hacer, ¿no? O sea, y ahí está lo limitado. Sí, por supuesto. Y como una de las formas también muy arraigadas es el tema de negar la violencia, ¿no? O sea, por ejemplo, estas situaciones que mencionabas y con muchos ejemplos relacionados a las infancias o a las mujeres sobre todo, o sea, personas que finalmente están en una situación de desventaja y que por lo tanto su reacción tendría que ser como más, pues asegúrate, ¿no? O sea, no te pongas en riesgo porque te va a ir peor. Ajá. Y entonces desde ahí muchos de los discursos te invitan a que niegues eso que estás experimentando, eso que la otra persona está ejerciendo en contra tuya, como una forma de darle la vuelta, pues, y que eso permita protegerte, o sea, no ponerte al tiro con esa otra persona de la cual te puedes sentir en desventaja, ¿no? Entonces, esa también es una de las formas súper arraigadas. Y mucho también como esta parte que me recordaba mucho como el negar el conflicto, pues como si el conflicto no fuera una parte totalmente natural y necesaria en las relaciones humanas. Claro. Y o asemejarlo con que el conflicto
es violencia, ¿no? Entonces, como por qué tú y yo vamos a discutir de esto, y eso entonces sería como un ejercicio de violencia cuando realmente son relaciones humanas que implican interacción y demás. Sí. Entonces, esa es una de las cosas también como importantes, el hecho de, y que finalmente a través del conflicto es una de las formas importantes de cómo vas a prevenir la violencia, ¿no? Asumiéndolo desde ahí y entonces buscando otro tipo de salidas, o no salidas más bien, sino otro tipo de abordajes a eso que se siente, ¿no? Claro. Porque parecería que el conflicto puede ser como el terreno, ¿no? En donde puede surgir el acto violento, ¿no? O sea, no para nada se puede equiparar, y por eso muchas veces se le huye al conflicto, ¿no? Porque parecería que el conflicto va a ser el acto violento, y pues no, el conflicto, bien dices, ¿no? Es parte natural, es parte normal de las relaciones, porque las relaciones son diferentes, ¿no? Son dos diferentes, son dos no yos, actuando. La diferencia. Exactamente. y a la diferencia se le odia usualmente, el narcisismo, ¿no? Entonces, cuando existe esa diferencia, pues aparecerán estos sentimientos de odio, porque creo que también es importante resaltar esto, ¿no? O sea, que en la violencia está un sentimiento de odio, ¿no? Esta pasión destructiva que nos habita, ¿no? Y entonces, ¿cómo gestionar esta pasión que se empieza a enardecer cuando empiezo a entrar en contacto con el que no está de acuerdo conmigo, ¿no? Y cómo crear desde ahí precisamente como herramientas para que el diálogo, las palabras puedan velar, puedan cubrir y desde ahí construir algo nuevo, ¿no? Para crear, para hacer de ese conflicto algo que nos haga crecer como personas, como relación, ¿no? Y no caer en la vía que decía ahorita Morrison, ¿no? O sea, la vía destructiva, la vía donde el otro que no está de acuerdo conmigo tengo que o apropiarlo hacia mi forma de ver el mundo, o sea, convencerlo de maneras manipuladoras para hacerlo pensar como yo, o de plano descargar, ¿no? Contra esa persona, pues, ¿no? Y finalmente es como, ¿cómo podríamos empezar a crear este tipo de herramientas hacia la construcción? Pues una de las cosas que son importantes, el tema de la dominación, ¿no? O sea, porque otra vez como volviendo a esto que mencionábamos hace un momento, una de las estrategias muy arraigadas es como asumir que alguien tiene que dominar, y que si tú, bueno, en su momento, pues algunas veces podrás dominar tú, en algunos momentos voy a poder dominar yo, pero como que la tendencia está para eso, que se generen relaciones de dominación y de sumisión, y entonces si una persona y otra se localiza sin broncas en un rol y en otro, pareciera que ahí evitas la violencia, ¿no? Cuando tampoco es algo que se logre como resultado, pero finalmente algo que, bueno, retomando algo que mencionaba hace un momento, como esta imagen y este deseo de que así se construyan las relaciones. Por ejemplo, me acuerdo una de las cosas que también se suele decir mucho en las relaciones homosexuales, lésbicas, y entonces que luego se dice, ¿y quién es el hombre y quién es la mujer? ¿No? O sea, como desde quién domina en esta relación de pareja, y desde ahí como si fuera una posición natural necesaria y demás. Entonces, desde mi punto de vista, pues una de las cosas importantes sería esa, ¿no? Empezar a transitar a naturalizar otro tipo de posiciones en las relaciones sociales, y hacerlas deseables, pues, porque realmente es algo muy disfrutable, tremendamente disfrutable, estar en una relación en donde puedas estar en momentos de igualdad, pues, y de sentirte segura y demás. Entonces, pues realmente eso es algo muy deseable, y eso es algo que necesitamos empezar a reconocer como una forma alternativa, mientras, ¿no? Una forma alternativa de relacionarnos, y que eso posibilite como el salirnos de este rol muy cuadrado de cómo nos relacionamos, ¿no? Entonces, eso es una como de las cosas que regularmente pues es importante empezar a reconocer, ¿no? O sea, porque no se trata como de
de que o te ubiques aquí o te ubiques acá dentro de ese tipo de estructura en las relaciones. Te veo con ganas de decir algo. No, estabas inspirando. Ajá. Sí. Sí. Y es que creo que justamente... Ay, sí. Ahorita que mencionabas esto, porque es que suena muy padre y sí, definitivamente es algo deseable y ojalá que hubiera como los elementos para que nos pudieran encaminar a construir ese tipo de vínculos y de crear lazos donde exista esta posibilidad, como dices, ¿no? De sentirse seguro, ¿no? De confiar en el otro y saber que el otro va también a tener actitudes de cuidado hacia mí, ¿no? Y viceversa. Y es un reto, o sea, es Sí. muy ¿Cómo llegar ahí? ¿Cómo llegar ahí? Exactamente. ¿Cómo llegar ahí? Porque para empezar es tomando en cuenta lo que decíamos, o sea, que el conflicto va a estar puesto de por medio y que la tendencia a la violencia a partir del desacuerdo va a haber una fuerza ahí que jale hacia eso, Claro, ¿no? claro. Que se requerirá hacer algo. Y creo que dentro de lo que han dicho, por ejemplo, ahorita que decías esto de esta tendencia a negar, a la negación de la violencia, al todo está bien o a no, eso no pasó, pues lo que se hace con eso es que se le quita la posibilidad de ponerle palabras, ¿no? Ajá. Y de simbolizar esos actos. Y entonces, en la medida en la que no se simbolice eso, pues claro que se limita la posibilidad de operar sobre eso, ¿no? Y si no se puede entonces crear elementos que representen eso, termina por aparecer, ¿no? Por surgir y desde ahí la gestión se vuelve muy complicada. Entonces creo que de una vía sería también eso, ¿no? O sea, hablar de la violencia, reconocerla, ponerle palabras, saber detectarla, saber en qué momento surge, cuando yo la ejerzo, ¿no? Cuando la visibilizo, y desde ahí podría ser una vía, ¿no? De emprender a crear diálogo con el otro a partir de la simbolización que se vaya haciendo de estas acciones destructivas, ¿no? Uh-huh. Aquí yo creo que... Ay, perdón. No te preocupes. Yo sé que siempre las psicólogas y psicólogos decimos ir a un proceso, ¿no? Uh-huh. Pero lo voy a volver a decir, es ir a un proceso. Uh-huh. Y para darte cuenta o darnos cuenta dónde están ubicadas o dónde están estas marcas uh-huh. o estas huellas de violencia, ¿no? O sea, para dejar de ejercérmelas a mí misma y dejar de tratar de sacarlas de otra manera, ¿no? Uh-huh. O sea, como para el proceso terapéutico, acompañamiento, atención psicológica, una de las funciones es esa, ¿no? El dar estas posibilidades y encontrar otras vías de hacer con esto, donde no hubo esa palabra, bueno, ponerle ahora, ¿no? Ponerle a eso. Ajá. Entonces, digo, siempre decimos, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo que no es psicóloga o psicólogo dice, ay, siempre me dicen lo mismo. Que vaya a terapia. Pero es que sí. Pero es que sí, claro. Sí, digo, porque habrá muchas vías, ¿no? Para poder lidiar con este hueco que deja el trauma de la violencia. Pero siento que se quedan cortas, ¿no? O sea, justamente hoy tengo un grupo de contención en el hospital y hablábamos de todos estos efectos, ¿no? De que puede, realmente ahí trabajamos con el dolor humano. Y entonces, ¿cómo protegernos de este dolor, de todo esto que nos va a lo mejor a ir removiendo? Y es justamente el poder identificar qué de eso de allá afuera me está moviendo a mí adentro, ¿no? Porque si no es imposible poner este límite de decir, ok, esto me toca a mí, esto es lo mío y eso es de allá. Y entonces, si no tenemos, digamos, como claro esto, nos vamos a estar contaminando constantemente y entonces yo voy a dar y voy a recibir todo esto. Sí, y eso me lleva como a dos ideas, lo que han dicho ambas. Una es, pues claro, para crear estrategias para lidiar con la violencia es crear, ahora sí que habilitar el potencial de poner límites, ¿no? O sea, de crear límites en las relaciones. Y pues creo que no hay forma de poner límites sino a través pues, de reconocerlos en uno mismo, de ponernos, porque el límite no se va a poner tanto al otro, sino se pone en uno. Eso. Y siempre nos vamos con la idea de no es al otro, ¿no? Porque algo que se ve común o que he visto muy común es como, es que el otro me hace enojar, ¿no? Es que el otro, la otra, ella, y el meme o la imagen, ¿no? Que dice, ir a terapia es el lugar incómodo donde te das cuenta que la culpa no es del otro. Sí, qué chiste. Sí, claro. Y por otro lado, esta idea que se me hace maravillosa de una
maestra en Sepsimac, la doctora Dolores Aldana, un saludo. No creo que nos vea, pero... Como que quizás en algún momento va a ver los que no ha visto y se van a poner al corriente. Sí. Pero bueno, esta doctora pone una metáfora bien chida, que es como si fuera una cascada, o sea, la violencia como una cascada, ¿no? Con toda su fuerza destructiva, que si te pones abajo de la cascada, esa fuerza te va a aplastar. Uh-huh. Y desde ahí, sin embargo, esa misma fuerza que genera la potencia de la cascada cayendo, si le pones un transformador ahí, ¿no? Uh-huh. Esa misma fuerza va a permitir crear algo, ¿no? Energía que va a poder ser útil, a producir, uh-huh. ¿no? Entonces se trata de eso. O sea, qué bello. Sí, es hermosa. La doctora también. Sí, es una chulada. Y creo que es bien padre eso, porque creo que en el momento en el que existe esta posibilidad de que esa fuerza no se va a poder desaparecer de nuestra vida, o sea, uh-huh. esas marcas no vamos a poder desecharlas, uh-huh. no vamos a poder taparlas, o sea, ya es un registro que nos quedó, sí. Pues no nos queda más que entonces hacer algo con eso, pero que no se camine a la destrucción, sino pues ver cómo podemos crear con eso, producir con eso. Esto es un lío, porque obviamente pues, implica ponerle palabras para sentar, encontrar las vías, ¿no? Caminos distintos, ¿no? Dentro de este círculo que gira otra vez, de repente encontrar ¿no? Un camino que nos permita voltearnos a ver otro lado, ¿no? Pero pues bueno, creo que eso solamente se consigue a través de procesos terapéuticos, ¿no? Y hablando de procesos terapéuticos, creo que podríamos ya pasar al tercer y último segmento. Qué rápido se pasa. Sí, ya vamos un poco más de lo habitual en tiempo. Porque está bien sabroso esto, no manches. Dice el mito, ¿no? Porque sí. Una de las intenciones también de acercar a la psicología a la gente que nos llegue a ver es pues desmitificar algunas de estas ideas que pueden haber de la psicología clínica. Y una de estas, y la que escogimos a propósito de la violencia, es esta idea de que los psicólogos imponemos nuestro punto de vista durante las sesiones de psicoterapia. Sí. ¿Qué opinan ustedes de eso? Pues una es que por un lado no es tan mito porque es sí. muy común que suceda. Es súper común que suceda. Evidentemente es algo que no debiera pasar. Si les pasa eso, huyan y sí. cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Uh-huh. Sí, y sobre todo cuando hablábamos de elegir este mito, lo hablábamos desde ahí, desde cómo una postura dominante, impositiva, pues está relacionada con la violencia y por lo tanto no debiera pasar en un espacio en donde vas buscando salidas a cosas como esa, ¿no? Uh-huh. Y es que, híjole, súper, si de por sí todo este tema es bien complicado y es como, más hablando de alguien que se supondría que tiene un proceso, que claro. Realmente te va a apoyar o está ahí para que tú no dependas de nadie, uh-huh. O sea, que aprendas a depender únicamente de ti. Uh-huh. Y o sea, tanto esta violencia, o sea, me ha tocado de todo. A mí me han dicho así como, es que fui con la psicóloga uh-huh. o con el psicólogo y me dijo que eso fue mi culpa, que eso está mal, o por ejemplo en estas cuestiones de violencia, en donde ha habido un aborto o alguna cuestión en donde puede ahí ver como cuestiones morales. Uh-huh. Y entonces pero ¿cómo, no? Es una vida, o oye, ¿no te has acercado a Dios? Uh-huh. O cuestiones así en donde pues es que deberías, ¿no? Como que por eso te está pasando lo que te está pasando. Uh-huh. Pero también me ha tocado el otro lado y que es más difícil o la otra versión y que es más difícil de identificar, que es la violencia que se puede ejercer del lado de me vas a necesitar, ¿no? De estar todo el tiempo pendiente de mis pacientes o de estar ahí acompañándolas en todo momento. Uh-huh. Y al final eso es un mensaje también súper violento, ¿no? De no vas a poder. Claro. Me necesitas. Depende. Y entonces ahí está esta cuestión de poder, ¿no? Yo, psicóloga, te voy a decir qué hacer y voy a estar ahí porque, híjole, la verdad, no vas a poder hacerlo solo. Ajá, uh-huh. Entonces me necesitas. Y eso a mí se me hace todavía así como súper más violento y más peligroso porque eso es más difícil de identificar, ¿no? Uh-huh. Creo que en general, si a mí me dice, si yo voy a terapia, voy a un proceso y me dice esta parte como de, oye, pues deberías hacer esto, es más fácil yo decir, nah, uh-huh. O sea, yo no voy a hacer esto. Pero cuando es este tema como más de seducción, de mira, sí, yo te acompaño, y en este tema de cuestiones de hablando como un poco de manera institucional, que es el acompañamiento que se puede dar a las usuarias, creo que es bien importante saber hasta qué punto, ¿no? O sea, darse un acompañamiento o asesoría, pero también dándole las herramientas de que ellas
van a poder salir de esta situación. O sea, sí, pero mira, va a ser así, así, así. Tú vas, preguntas por tal persona, quizás, pero el dejarlas que también vayan descubriendo estas herramientas que pueden tener, ¿no? De no minimizar y ubicarnos como yo todo lo sé, soy perfecto, perfecta, ¿no? O sea, por supuesto que no. El narcisismo está en la raíz de la violencia, maldita sea. Pues no. Y como empezar a dejar que opere la voluntad que se puede estar construyendo, ¿no? Porque pues de otra manera es como una postura muy paternalista y de cuidado y demás, y que finalmente pues hay una situación de dependencia ahí, ¿no? Y justo yo pensaba cuando pensaba en el mito, me acordé de una situación que me pasó esta semana con el papá de una adolescente que estoy viendo en consultorio. Y bueno, yo estoy trabajando con la adolescente, entonces importantísimo el trabajo con la mamá, con las personas cuidadoras, la mamá del papá. Y llega el papá y después de estar como resistente y demás, ya entrando en confianza, me dice, yo le dije a mi hija, si la psicóloga me regaña por tu culpa, vas a ver. Y entonces como yo me preguntaba y como hablaba, pensaba en este tema de, es muy común que la gente acuda a terapia pensando en que ahí va a saber qué hacer y le van a decir qué hacer, ¿no? Entonces, claro que es algo como que si nosotros supiéramos. Sí, claro. Sí, pero una de las situaciones es que mucha gente parte de ahí, pues, o sea, va a encontrar respuestas en la otra persona. Dime qué hacer, tú dime, ¿no? ¿Qué hago? Ajá. Que mucho como lo que suena como este tema de meme de dar consejos, ¿no? La terapia como dar consejos, pero mucha gente acude desde ahí. Entonces, es súper fácil que desde una posición así y desde todo el ego y narcisismo de una persona que se asume con recursos de poder que luego implementa para realzarse y para reafirmar como eso, ¿no? Pues es muy fácil que termine haciéndolo. Y es una situación que evidentemente genera pues está totalmente contraindicado, ¿no? Entonces lleva a replicar finalmente relaciones que no son las viables para construirse. Sí, es nada más trasladar la relación o sea, en el caso del trabajo institucional, que es meramente situaciones de violencia, así como ya muy, muy ubicadas, pues trasladar este tipo de relaciones violentas de la pareja, de la familia, pero ahora con la persona que le está atendiendo, ¿no? Claro. Y yo también pensaba como en este tema de la terapeuta como un agente moralizador en esos espacios. Qué fuerte, o sea, porque finalmente se parte desde ahí como de cierta posición de saberes también cuadrados y de ideales ya preestablecidos. Incluso a veces hasta tú y yo nos hemos quejado un montón, también tú, nos hemos quejado un montón de estos protocolos terapéuticos en las instituciones en donde esto es lo que se trabaja, ¿no? Y entonces está diseñado para, a mí me choca la palabra, tengo un ahí, sí, muy cañón, con este tema del empoderamiento de las mujeres. Sí. Evidentemente la palabra tiene todo el sentido, pero se habla como desde la superficialidad tal que entonces te lleva para allá, pues, y esto está diseñado para que logres cosas que todas las mujeres suena muy como a coaching, ¿no? Dale, como ya ideales preestablecidos, una fórmula para todos los casos, ¿no? Y realmente es muy complicado, ¿no? Y qué violento. Sí, yo también tengo muchos conflictos con eso. Los ve. Porque es como, o sea, no sé, sesión 1 esto, sesión 2 tal, sesión 3 tal, bla, bla, bla. Y dónde queda la subjetividad, ¿no? Del paciente. Sí, o sea, y hay veces que, o sea, y es en general, el proceso terapéutico no es lineal, así como voy bien, es como... Claro. Así, claro, ¿no? Claro. Entonces no es como que tú puedas esperar que sí, hoy vamos a hablar de esto, vamos a trabajar esto, porque hay cosas que se atraviesan y que tienen la necesidad de
de ser escuchada o ser escuchado. Imagínate entonces tú decirle a tu paciente, híjole, no, pero es que hoy vamos a hablar de otra cosa. Claro. Porque es como en trabajar desde lo que a mí me interesa, no lo que le interesa a mi paciente. Y es como... Exacto. Y a mí me gustó mucho cómo lo describiste como este agente moralizador, ¿no? Que muchas personas podrían pensar que ir al psicólogo es eso, ¿no? Es a que me digan lo que debo y lo que no debo de hacer. Claro. Y bueno, para eso pueden acercarse más bien a sacerdotes, ¿no? O a agentes moralizadores, justamente, claro. ¿no? Que al psicólogo no, y dependerá mucho de los enfoques, pues, ¿no? Pero... O me va a regañar. Me va a regañar, sí, claro. Y más bien se trata de ir reconociendo que el proceso terapéutico es un proceso subjetivizante. Sí. O sea, es un proceso que permite que tú entres en contacto y desarrolles tu subjetividad con lo que eso implica, pues, ¿no? Con precisamente delimitar, o sea, establecer límites entre el yo y el otro, e incluso límites al propio yo con el maldito super yo que está ahí duro y dale, pues, ¿no? Pero que precisamente en el momento en el que, si estamos hablando de que la estrategia es habilitar los límites, o una de las estrategias es habilitar los límites, pues por supuesto que la relación terapéutica tiene que tener límites. Claro. Ese es el espacio para construir otro tipo de interacciones y otro tipo de relaciones, ¿no? Entonces, sí, yo decía, no es tan mito, porque yo realmente he tenido mucho acercamiento con personas que me describen este tipo de relaciones terapéuticas, pero sí, súper importante el hacer saber que no es así. No sí, es, sobre todo para las personas en general, que sepan que de eso no se trata, porque entonces yo me he topado y es como, es que yo cuando fui, o sea, yo nunca voy porque cuando fui pasó tal cosa, y es como, es que no debe ser así, no, las atenciones psicológicas, procesos terapéuticos no son así. Eso no es normal, ¿no? O sea, eso no es algo que sea la generalidad. Lamentablemente, pues sí, yo también tengo como varios acercamientos a partir de pacientes o de personas que me ha tocado el ver cómo laboran, y es como de... Sí. Uy. Sí, claro. Y pues bueno, nos queda más que también invitar a los colegas, ¿no? A que pues que puedan reconocer ahí algo, pues bueno, que puedan ahí pues forjar, ¿no? O algún espacio ético que permita como desde ahí pues vislumbrar, ¿no? Vías en las cuales salgan de esta posición. Sí, ¿vale? O sea, y que al final, otra vez, el proceso personal, ¿no? O sea, el no colgarle cosas a mi paciente que son mías, propias, claro. ¿No? Incluso yo recuerdo ahorita hablando de todo esto que a mí me llegó a pasar, que trabajando en estos temas de violencia, cuando recién empezaba todo esto, o sea, yo decía, ay, no, pero es que ¿por qué no lo deja, no? ¿Por qué no hace esto? O sea, es que date cuenta, ¿no? Y entonces fue así como de, a ver, ¿a quién le interesa esto? ¿No? O sea, ¿de quién es el proceso? Sí. ¿De quién estás hablando? Es como, sí. Ok. Claro. ¿No? Y entonces es eso también, ¿no? O sea, no es que, o sea, que ahorita que yo lo estoy hablando, decir, ay, no, yo soy perfecta y nunca me he equivocado en mi proceso ni nada, ¿no? O sea, no, claro. Que me he equivocado y me voy a equivocar, trataré de hacer lo menos posible, pero al final es algo que puede pasar, pero lo importante es eso, o sea, el reconocer y decir, chin, o sea, yo llegué a pensar o tener como este enganche de decir que lo deje, ¿por qué no es? Y es eso, el engancharse con los pacientes. Sí. O las pacientes. La misma doctora Dolores decía algo muy padre y muy contundente también, ¿no? O sea, cuando te angustia, la angustia del otro realmente no es la angustia del otro, siempre es la angustia propia, ¿no? Claro. Y desde ahí, pues claro que se requiere de un acompañamiento terapéutico propio que permita reconocer, ¿no? Y qué es lo que te está angustiando de lo que estás escuchando del paciente, ¿no? Entonces la invitación es eso, y por ética y por muchas razones. Por salud propia. Salud propia, sí. Bienestar. Hay que cuidar también esta parte y atendernos nosotros mismos también en su propio proceso. Eso, o sea, si nosotros o nosotras estamos atendiendo, asegurarnos también que nosotras nos estamos atendiendo a nosotras, ¿no? O sea, y aunque eso implique a veces no atender a los otros para poder atender. Límites, límites. Bueno, hablando de límites, aquí llegamos por hoy. Okay. Bueno. Pero muchas gracias, Sandra y Morrison, que no manchen, sabía, les dije que iba a estar muy bueno esto. Y pues bueno, me encantaría que puedan estar próximamente para el episodio especial 2, que sería sobre el tema de suicidio, así que claro. va a estar sabrosón. Ya nos estaremos poniendo de acuerdo y pues de entrada les agradezco muchísimo, las felicito porque pues no manchen, o sea, mis respetos, yo admiro mucho su trabajo y creo que eso es
necesario también, bueno, para mí mencionárselos, y ahorita con lo que expusieron, sus formas de trabajar y sus formas de ver la violencia, creo que pues queda muy claro. Entonces, muchas gracias. Y también por ahí les estaba platicando de que está la intención, ¿no? De a ver si el próximo año creamos un curso sobre violencia, ¿no? Claro, puestísima. Estaría muy padre. Creo que a lo mejor la gente que escucha este episodio podrá quedarse picado, ¿no? Porque creo que hay muchas cosas más que decir. Claro, es muy extenso este tema. Por eso dije, ya se fue, ¿no? Tan rápido. Sí. Entonces, este curso como que que tenga elementos de perspectiva de género, psicoanálisis, y desde ahí como adentrarnos, ¿no? A que la gente, pues profesionistas o gente interesada pueda como apuntarse, y de ahí lo iremos armando. Ya estaremos ahí notificando si todo sale chido. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, nuevamente les agradezco al equipo de producción, Orlando, Fer, y obviamente a Mafcan. Salud por estos carajillos. Déjate doy. Quiero mi refil. Ahorita en la postgrabación nos aventamos el refil. Muy rico. Pues muchas gracias. Y, ¿cómo era? Que tengo que decir, darle like, suscríbanse y campanita, para que puedan llegarles más episodios de los que van subiendo, los extractos. Y pues bueno, muchísimas gracias a que nos vean hasta acá. Díganos sus redes sociales, siempre se me olvida también eso. Sus redes sociales, donde los pueden localizar, teléfonos si quieren también. Ok, bueno, yo tengo mi página de Facebook, apenas la estoy iniciando, también como viendo qué onda con esto. Es Claudia Gallegos, psicóloga Claudia Gallegos, creo que sí. Está nueva que ni siquiera algo así, lo ubico bien, pero ahí está. Aquí va a aparecer. Aquí va a aparecer. Sí, yo la verdad es que no manejo redes sociales ni profesionales y casi tampoco personales, pero sí, en Facebook estoy como mi nombre completo, Sandra Cruz Orozco. Regularmente puedo atender inbox, pero sí, la verdad es que no tengo profesionales, entonces más bien si hay algún tipo de inquietud, igual en tu propia página. Sí, también nos pueden ahí. Sí, claro. Y ahí también vamos a poner los teléfonos, ¿no? Ya, el tuyo va a aparecer aquí, ¿no? Prefiero acá. Ok, ya vamos a aparecer. Y bueno, pues muchas gracias. Ahora sí, yo estoy como SIC Sergio González, Espacio de Escucha Clínica en Facebook, la página de Facebook también de A Través de la Grieta, y el Instagram de A Través de la Grieta también, para que los sigan. Ahí subimos los extractos de cada episodio, o sea, sacamos extractos y ahí para que la gente pueda como ver videos más reduciditos, ¿no? Sí. Y pues bueno, muchas gracias. Y también gracias por los 100 suscriptores en YouTube. Bueno, ahora sí, vámonos pues. Muchas gracias. Gracias. Bye. Vámonos, saludos. Ahora sí hay que brindar otra vez. Necesito otra vez refil. Sí, o sea. Otro refil. Ya no hay cómo. Ay. Ahora sí, salud. Ay, qué padre. Sí, ay, estuvo muy a gusto. Sí, ya tengo mi les dije, es la experiencia a través de la vida. Sí, estuvo súper a gusto. No, se ven cosas bien chingonas, no manches. Y sí tenemos mucho material para No dar manches, talleres, no manches. Sí, ¿saben qué me pasó? Me empecé a sentir pegadita aquí, carita. Entonces como que dije, a ver, concéntrate. Por eso ya después ya decía. Ya vas a empezar acá a vomitar aquí.